Punt número 3, aprovació del compte general 2015. Bé, nosaltres ens abstindrem en el sentit que l'informe d'intervenció és demolidor, és a dir, es fa al·lusió a deficiències que ja s'arrosseguen des del 2012-2013 i per tant la contumàcia en la gestió d'una forma invalida el que seria la voluntat política de millorar les coses, perquè estem exactament igual que fa anys. No enumeraré les notacions que fa l'interventor, però bueno, se parla des de l'absència de l'inventari al, diguem-ne, un poc el despropòsit que significa el d'allà pròxima, no hi ha criteris de contractació, a hores d'ara crec que no existeixen encara, tot i que s'aprovà en anterioritat el fet de posar-los en marxa i consensuar-los en la corporació, i després, bueno, inspeccions tributàries i reforç del Departament d'Economia. Bueno, per tant, nosaltres ens abstindrem. Hay algunos elementos que has comentado en relación a la cuestión de las herramientas informáticas que evidentemente compartimos la fase de diagnóstico y compartimos la fase de resolución de la dificultad en la temporalidad que cuesta en muchas veces poner en marcha procesos. Si no estoy confundido, por fin esta semana ya está el registro electrónico y bueno, a mí también me gustaría que los procesos fueran más rápidos y ágiles. Evidentemente el camino está diseñado y es ese, no hay otro, que es modernizar y facilitará muchas de las gestiones que plantea ahí. Y en cuanto al Daya Próxima, es cierto y está pendiente de rematarse los documentos borradores de normas de contratación y de personal, selección de personal, y en unos días, en cuanto esté ese borrador, pues se hará una convocatoria de Consejo de Administración para informaros de eso, contaros el resultado de la encomienda de gestión jurídica, que ya la conocéis, y la económica, que se ha aprovechado el cierre del año para dejarlo lo más saneado posible, y en cuestión de días, semanas, se convocará ese Consejo de Administración para que tengáis información, no solo de eso, sino también con la previsión de que, como comentamos en su momento, de que también se pueda incorporar, por ejemplo, el servicio o la actividad de la piscina lúdica, que está en marcha. Por lo tanto, esas tres, la situación económica jurídica de la próxima, cómo ha quedado después de la actividad de deportes, las normas de contratación, el borrador, para que lo estudiéis y seáis participe o no, y modifiquéis, más esa tercera parte, en breve se convocará para que aportéis y bueno, valoréis y se pueda determinar unas normas que son necesarias.